Ok, bueno, entonces vamos a iniciar la sesión. Déjenme cierro esto. Ay. Bueno, pues iniciemos la clase, ¿va? Déjenme checo, creo que me llegó un mensaje por ahí. Ah, ok, sí, buenas tardes. Pues vamos a iniciar la clase. Eh, Recuerden que estamos iniciando un nuevo tema, entonces pues está basado en ecuaciones diferenciales, en sistemas de ecuaciones diferenciales. Vamos a atacar los casos que se corresponden con el problema en dos dimensiones, además, y que estamos abordando casos lineales, ¿no? Entonces, afortunadamente, la representación explícita de nuestro problema se puede expresar en forma matricial y entonces eso ya nos ofrece una ventaja, ¿no? El día de ayer le pedí al profesor Jesús que viera con ustedes un poco de álgebra, de repasos de álgebra matricial, y confío en que así lo haya hecho. No sé si quedaron algunas dudas. La idea principal es, pues repito, retomar algunas cositas que van a ser claves en algunas nociones como lo es qué es la traza, qué es el determinante, eh, qué es la dimensión, todas esas cosas de una matriz, ¿no? Y que recuerdes cómo operar, por ejemplo, la suma, el producto. Recuerda que el producto se ofrece como el caratazo, ¿no? Es algo que tal vez aprendieron o te enseñaron en tu curso de álgebra lineal o en el de geometría en tu caso, cuando hacías el producto punto, ¿no? Bueno, también tenemos el producto por escalares, y bueno, todo lo que ya sabes un poquito de álgebra matricial. La idea es que los refrescaras un poco en caso de que lo hayas llevado ya hace mucho tiempo, ¿no? También, o no lo hayas visto, o qué sé yo, ¿no? Este, bueno, pensando en que no hay dudas o no tienen preguntas respecto a las cosas que van a ser herramientas para la parte del álgebra matricial, voy a continuar, ¿no? Entonces nada más déjame se abre esto, ¿ok? Y vamos a escribir. Bien, bueno, no sé si alguien quería hablar o algo así. Escuché un sonido por ahí, creo que no. Ah, sí, no, bueno, perdón. Es que nada más quería saber si el viernes entonces es el examen. Sí, este viernes es su examen. Este examen obviamente ya no va a abordar estos temas que estamos ahorita, son temas del segundo bloque y así va a ser. El examen va a ser este viernes. Nos vemos a la hora de la clase. Y voy a dejar un codiguito en el cual se sorteará de manera automática el listado de ejercicios, pues para ustedes. El examen va a ser individual, va a estar basado obviamente en este listado para ustedes y cada quien va a tener su propia lista de ejercicios a resolver. Tienen aproximadamente una hora o hora y media si se desea extender un poco más el tiempo por las cuestiones prácticas, ¿no? De subir el PDF, todo eso que pues ya ves lleva tiempo, ¿no? Entonces por eso extendemos un poco más de la hora la clase para que tengas buen chance de subir eso sin demoras. ¿Va a venir hasta iteradas de Picard? Va a venir hasta iteradas de picar, así es. Eso ya sería la última parte y pues sí, sería lo que hemos visto. Ok, gracias. Va que va. Si tienen más dudas al respecto, con confianza pregúntenme. ¿Cuántos ejercicios nos va a tocar hacer del examen? ¿O cuántos Eh, ejercicios? no recuerdo con precisión cuántos suelo dejar, pero dejo como dos o tres ejercicios. No, como tres o cuatro, más o menos. Ok, gracias. Sí, sí, no, no son muy demandantes, pero en un examen regular, normal, como los que suelo o solía hacer en la facultad en forma presencial, pues sí eran ejercicios un poco más extendidos, pero estos mismos también llevaban mucho tiempo. Y pues reconozco que por la situación virtual eso a veces es también desafortunado, quizás para ti,
porque implique que pues tengas que estar más tiempo ahí pegado en la computadora, no lo sé, y creo que también es muy demandante al final de cuentas. Entonces, a partir de hace unos semestres, un par de semestres quizás, decidimos hacer un poco más esta idea del azar, ¿no? Que me parece muy bueno y apto para, pues no sé, tener un poco más de diversidad quizás en el tipo de ejercicios que te puede tocar respecto a tus compañeros, ¿no? No sé, ¿hay alguna otra pregunta, dudas? Bueno, si no tenemos más preguntas, voy a continuar. Este es nuestro ejercicio a resolver. Tenemos esta ecuación diferencial, x1', x2' igual a B, C, D, matriz. Estos son los elementos de la matriz. Tenemos x1, x2. Entiéndase que x pues va a ser justamente x1, x2. Obviamente esto está en R2 y esta va a ser nuestra matriz que vamos a designar como la matriz A. Entonces los elementos de la matriz A vamos a considerar casos reales. Eso va a ser importante. Podrían ser cosas que estén en los números complejos, no habría tanto inconveniente, pero sí rompería algunas simetrías de lo que después utilizaremos. Entonces, por otro lado, hasta donde tengo entendido la noción docente es que aún no llevas en variable compleja, entonces muchas cosas que quizás sean prácticas para resolver matrices con complejos, pues no las tengas en mente. Entonces no te preocupes. Que sí vamos a atacar alguna cosa que tiene que ver con complejos, sí lo vamos a hacer, pero no va a ser algo muy difícil o algo que sea o implique algo muy demandante. Es más seguro en el curso de álgebra lineal, tal vez ya viste alguna relación con los números complejos y el tipo de transformaciones que pueden tener, ¿no? En fin, entonces, este es nuestro problema. A, B, C, D son números complejos, perdón, números reales, me lo acabo de decir, son números reales, y tenemos que desacoplar de alguna manera estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque, repito, si resuelves o quieres resolver la ecuación x1, va a estar mezclada la información de x2 y la información para resolver x2 también necesitas saber de alguna manera la información de x1, ¿no? O sea, esto nos da un sistema acoplado en el sentido de que me estamos mezclando las informaciones de las dos variables, estamos creando un sistema y pues como tal tendrías que resolver en forma simultánea ambas variables, ¿no? Ambas cantidades para x1 y x2 respectivamente. Voy a dar un ejemplo de cómo podrías quizás tener un sistema que tenga acoplamiento y que aún así lo puedes resolver más o menos de una manera intuitiva. Voy a poner este ejemplo. x1' igual a menos x2. Ajá. Y x2' igual a x1. Este vamos a pensarlo como un ejemplo. Estas son mis dos ecuaciones diferenciales. Y entonces, si yo quiero saber quién es x1, necesito obtener quién es x2. Y x2 requiere de x1. En este sentido, pues tenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales acoplado. Afortunadamente, este problema sí se puede resolver dándole la vuelta. No es muy complicada la solución y la forma de hacerlo, pero está interesante, ¿no? El propósito final de nuestro problema, de nuestro ejercicio, va a ser que tú llegues a una sola ecuación para la cantidad x1 y a una sola ecuación para la cantidad x2. El costo podría ser que el orden, por ejemplo, se eleve o que tengas una ecuación más complicada, no lo sé, eso ya depende de qué problema estés resolviendo, pero la idea es que tengas algo así como una sola ecuación en términos de x1 y otra ecuación en términos de x2. En esta como idea, la idea o la palabra clave va a ser como desacoplar. Vamos a tratar de separar las ecuaciones diferenciales de alguna manera. Ahorita va a ser muy heurística la forma en la que lo vamos a hacer, después vamos a crear una más afín a lo que sabes de transformaciones lineales, pero
el espíritu de esto es desacoplar dos ecuaciones a dos ecuaciones que son independientes entre sí. ¿Sí? Voy a hacer un truco. Vamos a llamarle literalmente truco. Y podríamos hacer esto. Mira, ¿qué te parece si yo derivo x1'? Pues si derivas a x1', te queda x b' y esto sería igual a menos x2'. O sea, estoy derivando esta ecuación respecto de t. ¿Sí? Entonces, de la primera ecuación tengo esto. ¿Qué gané? Bueno, que ahora tenemos una información que podemos sustituir aquí. ¿Por qué? Porque x2' sabemos que es x1. Entonces, esto implica que x1' es igual a menos x1. Por lo tanto, x1' más x1 tiene que ser 0. Esta ecuación diferencial, date cuenta que ya no depende de x2. Ganaste, hiciste lo que pedías, desacoplaste por lo menos ahorita una de las ecuaciones. La otra también la podrías hacer de manera similar, fíjate. Podríamos de la segunda ecuación derivar a x2' y x2', x b' te quedaría como x1'. Esto por la ecuación de abajo, ¿no? Por esta. Entonces, ¿esto qué te queda? Pues te queda que x2' es igual a x1, pero x1' es igual a menos x2. Por lo tanto, x2' más x2 tiene que ser 0. Y estas dos ecuaciones ya son separadas, están desacopladas. No sé si queda claro el término desacoplado. Literalmente estás creando dos ecuaciones independientes, ¿sí? Cada una en su mundo. ¿Cuál fue la desventaja de desacoplar? ¿O cuál fue el costo de haber desacoplado? Pues bueno, el costo es alto, más o menos alto, porque fíjate, tu problema original estaba en ecuaciones de primer orden. Aquí hay derivadas de primer orden. Y al momento de desacoplar, tu costo fue que ahora tienes una ecuación de segundo orden. Entonces ganaste, pero con un pago, podríamos llamarlo así. El problema ahorita es que no sabemos la teoría para resolver ecuaciones de segundo orden. Son lineales, está bien. Eso igual y puede ser algo beneficioso. No tenemos algo bueno. Tenemos una ecuación de segundo orden, bueno, dos ecuaciones de segundo orden, lineales ambas. Para este ejercicio, la solución es relativamente fácil y puedes usar ese método del tanteo para resolver este problema. Fíjate, la ecuación de la variable x1 te pide qué función cuya derivada segunda te da esa misma función con signo negativo. En pocas palabras, ¿cómo resolverías al tanteo esta ecuación, por ejemplo? ¿Quién sería x1? Repito, al tanteo la puedes sacar porque ahí sí existen funciones que conoces desde la prepa que satisfacen esto. Repito, ¿qué función cuya segunda derivada te da la misma función con signo negativo? ¿El seno? Exactamente, ¿no? Una posibilidad bien puede ser x1 igual al seno de t. ¿Por qué? Porque x1' pues te queda coseno. Y x1b' te queda como la derivada del coseno es menos seno. Y menos seno de t más seno de t, por supuesto que te da 0. O sea, esta solución que propuso su compañero es efectiva, es una solución. Pregunta, ¿existen otras soluciones?
¿Podría ser el Yo- coseno? Alguien comentó por ahí el coseno. Pensamos, si x1 es igual al coseno, pues x1' es menos seno y x1' es la derivada del seno es coseno y ya llevabas un signo negativo, esto te queda menos coseno. Si sumas este con este término, se te anulan. También satisface la ecuación, la solución de la ecuación diferencial, o sea, satisfaces el problema o tu pregunta. Entonces, esas dos funciones por separado satisfacen esta ecuación. Una cosa que vamos a ver más adelante y que a la que vamos a llegar justamente cuando veamos, por ejemplo, este problema ya resuelto en forma precisa, es que cualquier combinación, de hecho, de estas dos soluciones es una solución de este problema. Es decir, x1 función de t puede ser también c1, una constante, por el coseno de t más una segunda constante por el seno de t. Y si haces la sustitución de esta cosa que estoy enmarcando con amarillo aquí arriba, también va a ser una solución. Esto es algo fuerte porque estamos diciendo que la combinación lineal de soluciones también es una solución, ¿sí? Esta era una solución seno, que está aquí metida, y esta solución era otra, ¿no? Que es coseno. La combinación lineal de soluciones va a ser solución de ecuaciones diferenciales y la respuesta es sí. Después te enseñaré a sacar una dimensionalidad con estas soluciones que se va a llamar Gronskiano, pero eso igual y no lo... Bueno, ya depende a qué te quisieras ver o ir más adelante. Creo que el semestre pasado no lo incluí de manera profunda porque como que no hubo el tiempo por el recorte del semestre, pero igual y este semestre creo que sí vale la pena explorarlo. En fin, esta cosa, repito, es solución de la ecuación esta que estoy marcando arriba. Si analizamos la ecuación de la variable x2, vamos a tener algo muy similar y la respuesta para la ecuación x2 básicamente es lo mismo. También es una ecuación cuyas soluciones va a ser una combinación de funciones armónicas del seno y del coseno. ¿Sí? Bueno, esto fue un ejemplo de cómo resolver un sistema con un caso muy particular donde nuestra matriz asociada a este ejercicio habría sido algo así, mira. Para este problema, nuestra forma o la forma, sí, la estructura del problema escrito en forma matricial habría sido como algo x1', x2' igual a 0, menos 1, 1, 0 por x1, x2. Esa habría sido la forma en su estructura matricial, ¿no? Y vectorial. Esta matriz, no sé si la reconoces o no, pero después te voy a hablar de algo interesante que tiene que ver con los números complejos. Resulta que las matrices con una estructura similar a esta son isomorfas a los números complejos de la forma A más IB. De hecho, si no, bueno, igual algo que es interesante, si quieres tú mismo chécalo a mano, si tú calculas los eigenvalores o los valores propios de esta matriz, vas a ver que los valores propios son directamente más menos i. Y ojo, los elementos de la matriz son reales, ¿no? Entonces, eso va a ser importante porque forma muy técnica la matriz diagonal que aprendiste a calcular quizás en tu curso de álgebra lineal, no necesariamente tiene que ser una matriz con elementos solamente en la diagonal. Esa forma o esa estructura de la matriz que va a guardar toda la información de los eigenvalores se va, o nosotros la vamos a llamar la forma canónica de la matriz. ¿Sí? Para una matriz con elementos diagonales, bueno, mejor dicho, cuando los eigenvalores de una matriz están en los reales, sí se corresponde con una matriz diagonal, o sea, los eigenvalores quedan en la diagonal. Pero si los eigenvalores son complejos, eso ya no tiene que ser así. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de eigenvalores y de estas cosas como eso viene más del álgebra, ¿no? Bueno,
Porque a la hora de la hora, la forma a la que vamos a recurrir a resolver el problema plantado con esta estructura x' igual a por x, vamos a imaginarlo que lo podemos de alguna mapear o visualizar como una forma donde tú tienes un gatito. Déjame, aquí voy a tratar de dibujar un gato. Tienes un gatito, pero tu gatito en esta perspectiva de las variables x1 y x2 tal vez esté como chueco y medio deforme. Entonces tal vez su sonrisa está como corta de este lado y muy amplia de este lado. ¿Sí? Creo que parece la cabeza de Batman, pero bueno. Ahí está. Entonces, tal vez tu problema de alguna manera como que tiene una representación gráfica similar a esto. Bueno, lo que vamos a hacer es crearnos o buscarnos, mejor dicho, una base en la que el problema se vea bien. ¿Qué significa bien? Bueno, significa que vas a orientar la cara del gatito, la cabeza del gatito, con los ejes principales de esta nueva base. Entonces, en esta base esperaríamos que pues nuestra cara del gatito sea, pues si es un gatito, regularmente sí tiene su cara simétrica, más o menos. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. Esta ecuación descrita acá en las variables y, vamos a tener que deducirlas. En el fondo, lo que estamos haciendo es buscar los ejes en los que este problema se ve bien. Déjame checo más o menos cuáles son los ejes. Creo que sería algo así. Este quizás sea el eje Y1 y este sería el eje Y2. Una cosa muy importante que aprendiste en geometría analítica, pero acá y en álgebra lineal son muy relevantes. Bueno, en geometría analítica aprendiste a hacer este tipo de cosas cuando tus ángulos eran rectos, ¿no? Porque básicamente era una rotación, ¿sí? Lo asociabas a rotaciones. Pero acá la forma en la que deformamos a nuestro gatito pues puede ser tan variada dependiente de que sea A. La matriz A podríamos decir que es la forma básica en la que tú ejercerías una transformación lineal y esa transformación lineal no tiene que ser necesariamente una rotación, ¿sí? A esas transformaciones en geometría diferencial se les conoce como transformaciones rígidas, o bueno, en álgebra lineal también, ¿sí? Acá las transformaciones pueden ser tales que estos ángulos ya no sean de 90 grados, ¿sí? En pocas palabras, ¿qué significa eso? Pues que puedes tener estiramientos o contracciones del espacio, pero no son no lineales, son estiramientos o contracciones lineales, ¿sí? Bueno, ok, entonces eso es como que la forma o la justificación gráfica de lo que vamos a hacer. Entonces, repito, el problema va a radicar en encontrar esta base. Esta base, Y, va a tener el nombre de base canónica. Y entonces para llegar de la base original X a la base canónica, pues tenemos que hacer una transformación lineal de un espacio al otro, ¿sí? Formalmente tendría que escribir algo así como X va a ser una transformación que te va a llevar a Y o de Y a X, dependiendo qué dirección quieras ver, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como va a ser una transformación lineal la que vamos a ejercer de un lado al otro, y estamos hablando que esto está en R2, pues esto lo podemos representar también en términos de una matriz. ¿Cómo? Pues significa que a cada puntito que está aquí designado como X1, X2, mediante una matriz lo vamos a mapear a el punto Y1, Y2, ¿sí? ¿Cómo? Repito, pues mediante una matriz, una transformación lineal. Para el caso en R2 lo puedes representar como una matriz. No sé si me doy a entender. Entonces,
sin pérdida de generalidad, puedo decir que X es igual a P matriz por Y. Repito, P sería una matriz, o está en las matrices de 2 por 2. Y ojo, esta matriz no va a ser cualquier matriz, va a ser una específica. ¿Cuál? Eso va a depender de qué estés trabajando con esta matriz A. Y bueno, eso es como que lo que vamos a hacer. Vamos a buscar qué transformación va a ser la que nos va a llevar de una forma en la que ves al problema a otra. ¿Qué deseamos o qué vamos a lograr en esta base Y, en la base canónica? Pues el objetivo va a ser que nuestro problema va a estar en principio desacoplado. Si tú desacoplas al sistema de ecuaciones diferenciales, cada ecuación la puedes resolver de una manera independiente y entonces ya cuando quieras regresar a la solución original, pues utilizas la transformación inversa de esta cantidad. Es decir, el problema original está en la base X, ¿sí? Lo que vamos a hacer es transformar al problema, lo vamos a mapear a una base en la que el problema está desacoplado, va a ser esta base Y. Resuelves el problema en la base Y porque es un espacio ya desacoplado, sí lo puedes resolver. Y ahora el chiste está en regresar a la base original. Pues, ¿cómo vas a hacer eso? Ah, pues recuerda que X es igual a P por Y. Aplicas esta transformación a la solución y ya resolviste el problema en la base original. Recuerda que la base original es X. No sé si se da a entender la forma en la que estoy explicando el procedimiento con el que vamos a continuar. Obviamente todavía no te he dicho qué es P o quién es concretamente X. Ahorita te adelanté un poco que le vamos a llamar base canónica, pero ese es como el espíritu de lo que vamos a seguir trabajando. No sé si hay preguntas o dudas al respecto. Por el momento. ¿Mande? Por el momento no. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, pues continuamos. Como, bueno, no sé qué tan evidente o no sea para ti tener algunos conocimientos de álgebra lineal, creo que tal vez te surja a la mente algo que seguramente viste, ya sea en álgebra lineal o en geometría analítica. Hay un conjunto de vectores que estarían asociados a la cabeza del gatito acá en el espacio X, que nos darían el indicio de quién es el eje Y2 y el eje Y1. Esos vectores, pues uno iría de este lado. Este lo identificaríamos con el vector, si quieres, le vamos a llamar U. Y acá va a haber otro vector que identificaremos como el vector V. Ay, perdón, ahí me equivoqué. No tienen que ser unitarios. Bueno, estos vectores U y V se van a asociar directamente con el vector acá canónico E1 y con el vector canónico E2. Son los que, repito, están dándote la dirección en las que se orientan los ejes principales de la cabeza del gato. Y esto de la existencia de estos ejes es válido porque la transformación es lineal. Si fuera no lineal, no tendrías mucho derecho a decir esto. O sea, que existe una transformación lineal entre ambos espacios, porque, repito, el problema no sería lineal. Pero como estamos abusando de que ya llevaste álgebra lineal y estamos resolviendo ecuaciones lineales, sí podemos hacerlo sin ningún problema. ¿Sí? No hay espacios de Minkowski, no hay geometría complicada, la estructura de tu espacio es riemanniano en el sentido de que lo que mide una distancia de un espacio la vamos a medir de alguna manera preservando distancias del otro
bajo módulos del determinante, ¿no? En pocas palabras, pero no pasa ninguna otra cosa más, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos una forma en la que podríamos más o menos intuir quién es esta matriz P. Bueno, ya hablamos de estos vectores y creo que te debe saltar a la vista quiénes son esos vectores. Si no, pues te voy a adelantar y te vamos a decir que esos son los vectores propios. ¿De quién o de qué? Bueno, son los vectores propios de justamente la transformación original, la que te origina el gato, ¿no? ¿Qué es eso? Pues es la matriz A. Entonces, esos vectores U y V son los vectores propios de la matriz A, ¿sí? Y van a mapearse en este nuevo espacio bonito o base canónica a los vectores canónicos. A los vectores canónicos en este espacio E1, E2, ¿sí? Entonces, ya que estamos hablando de vectores propios, creo que es muy razonable también que comencemos a hablar de los valores propios. Solo que esos no tenemos ahorita la noción de qué pueden ser. Gráficamente, la justificación de los vectores propios creo que puede saltar directamente con el dibujo, pero los valores como tal propios, pues, ¿qué son? Bueno, eso va a depender de quién sea A. Entonces, lo siguiente y lo que suena más lógico sería obtener cuáles son los valores propios de nuestra matriz A, ¿sí? Recordemos que la matriz A está dada por A, B, C, D, elementos reales, y nuestro propósito ahora va a ser obtener los valores propios. ¿Cómo obtenemos los valores propios de una matriz? Bueno, en tu curso de álgebra lineal te debieron haber enseñado que el núcleo colapsa ante, bueno, o sea, es la forma en la que tú puedes como colapsar el núcleo de la transformación lineal mediante, bueno, lo puedes ver mediante la, ¿cómo se llama? Ecuación característica que básicamente te dice que eh, tienes que calcular A menos lambda veces la identidad en su determinante tiene que ser esta cantidad igual a cero, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que estás haciendo, estás buscando cuáles elementos para algún valor lambda colapsan el núcleo de la transformación. Entonces, esta ecuación se llama, bueno, creo yo la debes reconocer como la ecuación característica. Y para un problema en el que tienes una ecuación, una matriz de 2 por 2, tu ecuación característica acaba siendo un polinomio de segundo grado, ¿no? Y pues vamos a resolver esa cosa para obtener los eigenvalores. Entonces, para resolver los eigenvalores tenemos que buscar quiénes son las lambdas que satisfacen esta relación y tenemos que pues hacer la tarachita, ¿no? Entonces, tenemos que hacer A menos lambda veces la identidad, B, C, D menos lambda. Bueno, no sé si aquí se ve muy directo que estoy haciendo, pues sí, A menos lambda veces la identidad, lambda está aplicada en la identidad, entonces ahí se está restando, y ahora esto hay que sacarle el determinante, ¿no? Entonces esto acaba siendo este por este elemento, te queda A menos lambda por D menos lambda menos B por C. Bueno, quizás más adelante en los cursos de variable compleja te hablan de esta ecuación característica y va a ser muy relevante allá también porque tiene que ver con el teorema
fundamental del álgebra, ¿no? Que técnicamente hablando tiene que ver con la solución de los polinomios de enésimo grado, pero repito, como en este caso tenemos una ecuación, una matriz de 2 por 2, el polinomio característico nos va a quedar como una ecuación de segundo grado en términos de lambda, ¿sí? Entonces tenemos esta cosa, te queda a menos lambda por d menos lambda menos b por c, y esto tiene que ser 0, y entonces tenemos pues que lambda cuadrada, aquí sígueme en la talachita, si es por si me equivoco y me digas, ah, te equivocaste, ¿va? Entonces te queda aquí menos a más d por lambda más a por d menos b por c. Y esto es 0. Esta ecuación que obtuvimos es nuestra ecuación característica con la que llegaríamos u obtendríamos los valores de estos valores propios. ¿Sí? Antes de continuar, quiero que tú mismo, con el repaso que seguro ya te dio Jesús, identifiques que la ecuación característica puede ser descrita en términos de elementos de la propia matriz. Y dices, bueno, pues sí, pues los elementos son A, B, C y D. Sí, lo sé. Pero hay algo más de utilidad que te da directamente la matriz A. Date cuenta. A más D, ¿qué es? A más D eso es la suma de los elementos de la diagonal. Pues eso lo conocemos como la traza. Entonces, te queda que lambda cuadrada menos la traza de la matriz A por lambda más esta cantidad tiene que ser 0. Bueno, la ventaja de poner esto escrito así es que como que de manera muy directa tienes información sobre la matriz y ya nada más sustituyes quién es la traza. Y bueno, ahorita vamos a ver otra cantidad que también está de manera implícita aquí expresada. Este término. A por D menos B por C es el determinante. Entonces, la relación te queda como lambda cuadrada menos la traza de la matriz A por lambda más el determinante de la matriz A es igual a 0. Lo bonito de expresar así a la ecuación característica, repito, es que queda expresada en términos directamente de los elementos de la matriz como previamente calculados. Y estos elementos después los vamos a utilizar. O sea, como que no es necesario que hagas esta talachita. Son equivalentes, por supuesto, es lo mismo, pero creo que esta es una forma sutil en la que podemos describir la ecuación característica directamente en función de la matriz A. ¿Sí? Esta descripción va a ser interesante porque después te voy a enseñar a hacer un gráfico que va a ser algo así como graficar algo así como que la traza de la matriz contra el determinante, y eso nos va a dar información más valiosa para nosotros en lugar de graficar 4 variables que van a ser A, B, C y D, que pues pueden ser en principio cualquier cosa, ¿sí? Real, claro. Entonces, esta forma en la que podemos, o esta estructura alternativa en la que vamos a poder escribir la ecuación característica nos va a ser útil. Ya tenemos esto. ¿Cómo obtenemos lambda? Pues, date cuenta. Traza es un número. Determinante es un número. Lo que te interesa buscar es lambda. Entonces, tienes una ecuación de segundo grado y en la secundaria te enseñaron a usar una fórmula muy conocida y esa fórmula es la ecuación de la chicharronera, ¿no? Entonces, con la fórmula de la chicharronera, pues vamos a obtener quiénes son los valores de lambda y de aquí podemos utilizarla. Entonces, lambda te queda como menos b, que sería la traza de la matriz A, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, pero b cuadrada es la traza de la matriz A al cuadrado menos 4 veces A por C, pero A vale 1 y C vale el determinante, sobre 2. Entonces, con esta cosa ya conocemos, en términos de los elementos de matriz, quiénes son los eigenvalores de nuestro problema.
Date cuenta, vas a tener por lo menos dos eigenvalores. Bueno, no solo por lo menos, sino vas a tener dos eigenvalores, pero pueden tener posibles casos particulares. ¿Cuáles casos? Bueno, vamos a definir esto. Sea delta igual a la traza de la matriz A al cuadrado menos 4 veces el determinante de la matriz A. ¿Sí? Entonces, si expreso esta cantidad delta como la traza de la matriz A al cuadrado menos 4 veces el determinante, también puedo expresar que mi eigenvalor va a ser la traza de la matriz A más menos la raíz cuadrada del valor delta entre 2. Por cierto, este valor delta lo vamos a denominar como discriminante. Así como te lo enseñaron también en tu curso de álgebra de la secundaria, aquí también lo vamos a llamar como discriminante, ¿no? Nada más que allá era b cuadrada menos 4ac, acá es pues esta cosa. Entonces esto lo vamos a llamar como discriminante. ¿Por qué es importante esta cantidad? Bueno, date cuenta que dependiendo de la cantidad delta que tengas, esta cosa podría ser un número real o dos números reales, mejor dicho. Podría ser que solo tengas un solo eigenvalor, pensando en que delta vale 0, o podrías tener números complejos si delta es negativo. ¿Y por qué podrías tener delta negativo? Porque pues nadie te prohíbe que 4 veces el determinante sea más grande que la traza cuadrada de la matriz. Y eso te daría negativos. Y si tienes negativos, tienes que sacar la raíz cuadrada de un negativo, eso cae en los complejos. Entonces los eigenvalores pueden ser complejos. ¿Sí? De hecho, un ejemplo muy sencillo que hicimos ahorita fue el de la matriz 0 menos 1, 1, 0. Si tú sacas los eigenvalores con tu fórmula usual, pues vas a llegar a que el eigenvalor es más menos i, porque la traza de la matriz es 0, ¿no? Entonces tienes directamente la raíz cuadrada de este determinante, y como la traza es 0, te queda la raíz de menos 4, te queda como i, porque acá se anula con este 2, y el determinante de la matriz que te había dicho es 1, entonces te queda más menos i. Bueno, como puedes ver, el hecho de que delta tenga posibles caminos diferentes, pues nos va a crear tres casos importantes. Uno, delta mayor que 0. Si delta es mayor que 0, te queda aquí la raíz cuadrada de un número positivo, eso existe en los reales, entonces los eigenvalores pues caen en los reales. Y además son eigenvalores, por supuesto que diferentes. Son diferentes por más pequeño que sea el discriminante. El caso 2. Si el discriminante es negativo, entonces tus eigenvalores ya no son reales, caen en los complejos y lambda 1 va a ser de la forma alfa más i beta. Y lambda 2 va a ser de la forma alfa menos i beta. O en pocas palabras, es igual a lambda 1 conjugado. Esta es la simetría de la que te hablaba hace rato con las matrices. Cuando tienes matrices pero con elementos complejos, esa simetría se pierde. Entonces ya los eigenvalores ya no tienen esta paridad. Pero bueno, esa es otra historia, no tiene que ver con esto. Y el caso 3, delta igual a 0. Si el discriminante es 0, entonces el eigenvalor directamente es la traza de la matriz entre 2. ¿Qué significa eso? Que tu eigenvalor lambda 1 es igual a lambda 2. Obviamente esto va a quedar dentro de los reales. O sea, podemos asumir que es un solo valor lambda, pero que tiene multiplicidad 2. Y esos son los casos posibles que puedes tener en este ejercicio o en este gran problema. Cada caso tiene su forma de estudio diferente.
Este primero va a ser el que tú estudiaste, creo que en tus cursos de álgebra lineal, en los que la matriz pues tiene elementos diagonales. Este caso creo que ya no lo conoces tan bien o tan cerca porque involucra los números complejos. Y el caso 3 tiene una forma muy peculiar porque la estructura de su forma canónica o de su matriz canónica asociada va a vincularse a una matriz que quizás la has visto o escuchado en tus cursos de álgebra lineal, sobre todo si llevaste la 2, que tiene que ver con la forma canónica de Jordan, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para cada caso y lo vamos a estudiar con detalle para la siguiente clase. Otra cosa importante. En la clase pasada te definí lo que era un punto crítico. Un punto crítico es aquel que anula las ecuaciones diferenciales de tu sistema autónomo, ¿no? En pocas palabras, X crítico es tal que F o tus ecuaciones dinámicas evaluadas en él te da 0, ¿sí? Pregunta, si mi función o mi ecuación diferencial directamente es esta, o sea, el problema que estamos resolviendo, ¿cuántos puntos críticos tiene y cuáles son? Ojo, el punto crítico está estructurado, está hecho en el espacio X, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, es que si la matriz A vale 0, pues esto da 0. Sí, bueno, ese es un caso que sí en efecto da 0, pero no es porque estas cosas te estén dando información, eso ya es relevante a la matriz A. ¿Quién sería un punto crítico? Bueno, el único punto crítico que vamos a tener para una ecuación lineal con esta forma, pues es el origen. Ese es nuestro punto crítico. Y es el único. Entonces, este va a ser nuestro punto crítico. Y sobre este punto crítico van a pasar muchas cosas diferentes dependiendo de quién sea A. Te adelanto. Si, por ejemplo, tenemos eigenvalores reales, y cuando grafiquemos su espacio-fase, podríamos tener una cosa que vamos a definir como atractor, que va a ser como el escudo del hombre araña, con patitas y todo. Y estos vectores pueden ir hacia adentro si es un atractor, o podrían ir hacia afuera si es un repulsor. Y el punto crítico, repito, es el origen. Otra posibilidad va a ser que sea la mezcla de ambos, que se comporte como repulsor y atractor al mismo tiempo. Esto nos va a definir lo que se conoce como un punto silla. Ya los viste en cálculo 3, supongo, pero ahora vas a saber para qué o cómo se interpretan, ¿no? Eso es caso 1. El caso 2 creo que es el que me parece más interesante y eso nos va a definir lo que son ciclos, o sea, cosas con órbitas cerradas o con espirales, pero eso, bueno, eso ya lo detallaré más adelante. Creo que aquí dejo la sesión por el día de hoy y pues no sé si hay preguntas o dudas, si no hay, pues nos vemos mañana jueves y pues deseo que tengan una buena tarde. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Por el momento no, todo claro. Muy bien. Bueno, entonces, pues nada, repito, no se queden con sus dudas. Con confianza, pregúntenme, pregúntenle a los ayudantes, ¿va? Pues bueno, linda tarde, cuídense mucho, nos vemos mañana. Hasta luego. Bye. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Bye.